El sacrificio mexica es muy enigmático, para muchos desconocido y para otros una muestra de la grandeza de un imperio que presta un glorioso pasado ilusorio a un país que agoniza ante la desesperación de la violencia brutal en la que se encuentra. Mi nombre es Felipe Hunter y soy psicoterapeuta. El día de hoy vamos a hablar de el sacrificio mexica como proceso maníaco. Bueno, ya sabemos que en este canal hablamos de psicología, de salud mental, de psicoanálisis y que en el mes pasado, en el mes de septiembre, hablé mucho de psicología del mexicano y posteriormente hablé del proceso maníaco precisamente en preparación para el video que traemos el día de hoy, ¿vale? Entonces, si a ti te gusta todo este contenido, dale like, coméntalo, suscríbete, sobre todo suscríbete, que ya estamos a punto de llegar a los 1000 suscriptores, que es una meta que tenemos de inicio en el canal, y pues ya estamos cerca, ¿vale? Bueno, en estos videos que subí el mes pasado, subí uno que en particular se llama El origen prehispánico de la inseguridad del mexicano. Pero bueno, en ese video hablamos del mito del quinto sol y precisamente hoy lo vamos a retomar, ya que por la voracidad que tenía el quinto sol, pues se tenían que hacer muchas celebraciones a lo largo del año del mexica, ¿vale? Entonces, vamos a ver que tenían 18 meses, de las cuales hacían 20 celebraciones. Y en únicamente 16 de ellas es donde se hacían rituales, donde se hacía un sacrificio humano, ¿vale? Esto es un poquito difícil de ver o de aceptar porque pues realmente sí había cierta crueldad en estos rituales y sobre todo manía, desde el hecho de que le dicen celebración a un ritual donde mataban gente y posteriormente lo consumían. Y pues ya desde ahí pues se puede escuchar tantito esa manía y todo lo que hay de muerte alrededor de una celebración. Además de estas celebraciones, de estas 16 celebraciones, había otras cuantas que se hacían en otros momentos. Cuando se juntaban los dos calendarios, se hacía la atadura de los años y ahí también se inauguraba otra capa del Templo Mayor, donde también había muchísimos sacrificios humanos. Entonces, vamos a ver que todo esto tiene un trasfondo bastante fuerte. Pero bueno, les voy a comentar antes de ir a esta parte del video, donde vamos a explicar más a fondo todo este trastorno maníaco, de dónde vamos a sacar la información de este video. Y es que esto lo voy a sacar de varios libros. Vamos a ocupar la teoría kleiniana, que en las obras completas volumen 1 vamos a ver un artículo que ahorita les digo cómo se llama. Se llama una contribución a la psicogénesis de los estados maníaco-depresivos, que está en la página 267. Está muy bueno. Para toda la información del hombre prehispánico y sus rituales y sacrificios, vamos a consultar estos otros libros, que es La flor letal de Christian Duverger y La historia de las cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sehagún, volumen 10 y volumen 11, que es donde más explican de todos estos rituales, ¿vale? Entonces, ahora sí, vamos a ver qué nos dice Klein. Y bueno, Klein nos va a decir lo siguiente acerca de los estados maníaco-depresivos en este texto, ¿vale? Klein nos dice acerca de los maníaco-depresivos que son ciertas formas de vivacidades medidas en el niño, unidas a burlas y obstinación, y frecuente incapacidad para amar, que tienen el significado de sobrecompensaciones a angustias, y sirven a la defensa contra sentimientos de culpabilidad y contra la sensación de la propia responsabilidad. Es decir, que muchas veces cuando ella veía niños y veía que tenían mucha energía, no decía que tenían TDA, porque ese es un diagnóstico muy mal empleado muchas veces, sino que podría haber o que el niño pudiera estar pasando por una depresión o por un proceso maníaco depresivo en el cual pues había todas estas características como esta energía sobreestimada, esta incapacidad para amar, esta obstinación, esta terquedad y pues también para defenderse de los sentimientos de culpabilidad y contra la sensación de la propia responsabilidad. Entonces, contra todo esto se podría defender el niño mediante un proceso maníaco. Y esto es precisamente lo que vamos a encontrar en el trasfondo de estos rituales, que ahora vamos para allá. Porque bueno, la función principal del ritual del sacrificio humano en la época prehispánica era darle energía al sol,
al quinto sol, para que éste no dejara de existir. En esa época el quinto sol no era un sol que da energía, sino un sol voraz y consumidor de la energía. El quinto sol era un sol voraz que consumía la energía. ¿Y quién tenía que darles la energía? Sino los masiguales, que eran la gente, los merecidos, es el significado, o los deudores de los dioses, ¿no? Porque los masiguales, la gente del pueblo, era quien había recibido el sustento, había recibido la vida, el cuerpo y todo esto, y por lo tanto tenían que darle continuidad a este quinto sol, ¿vale? Y este quinto sol, voraz, necesitaba que la energía que le dieran estuviera purificada. Y entonces hacían muchos rituales, ¿vale? Entonces vamos a ver que el ritual del sacrificio humano tenía 3 etapas diferentes. La primera era los juegos presacrificiales, donde era como todo este despliegue de mucha energía, como esta vivacidad desmedida que dice Klein. Una segunda etapa era cuando le sacaban el corazón, y una tercera etapa donde desmembraban el cuerpo y lo entregaban. Entonces, no sé si están preparados para lo que sigue, pero en los juegos presacrificiales, en cada una de las 16 fiestas diferentes, se trataba de cosas muy distintas. En unas eran muy crueles y algunas otras no eran tan crueles, pero todas tenían esta constante necesidad de manifestar toda esta energía y de llevar al cuerpo a cierto límite energético. Por ejemplo, en uno, una chica tenía que estar bailando por 10 días seguidos, ¿vale? Sin perder el conocimiento, sin caerse, sin nada de esto, simplemente era continuar. También vamos a ver que había otros muchísimo más pesados, como uno donde se hacía como se desollaba el cuerpo de los que se iban a sacrificar, pero estos tenían que seguir vivos y tenían que estar conscientes. Después los sacerdotes se ponían la piel encima, y a partir de ponerles la piel encima ya les sacaban el corazón, pero ellos no podían perder el conocimiento o quemarlos vivos sin que mueran de asfixia o de las quemaduras, sino que antes de esto tenían que sacarlos del fuego para sacarles el corazón. Entonces esto, pues por supuesto que era algo muy fuerte, muy violento, y no tratamos de juzgar lo que pasaba en la época prehispánica. Eran otros tiempos, era otra cultura, y hay que respetarlo como tal. Sin embargo, sí podemos ver que la fuente de todo esto era el hecho de que pensaban que no eran merecedores, o más bien necesitaban pagar cierta culpa, ¿no? La culpa de la propia existencia, y al mismo tiempo alimentar al sol. Entonces, este despliegue de energía, aunado a toda esta otra situación de la culpa y de la responsabilidad de sí mismos, es precisamente lo que se relaciona con esta cuestión maníaca. Y ahora quiero que tengan presentes esto que nos decía Klein, ¿vale? De vivacidad desmedidas en el niño, unidas a burlas y obstinación y frecuente incapacidad para amar, tienen el significado de sobrecompensaciones, angustias, y sirven a la defensa contra sentimientos de culpabilidad y contra la sensación de la propia responsabilidad. Estos rituales, como pueden ver, tenían el objetivo de calmar la angustia, como esta sobrecompensación ante la angustia que nos dice Klein, y la angustia de la existencia misma, o la posibilidad de dejar de existir, y por lo tanto hacían este ritual para enfrentarlo, porque así le iban a dar energía al sol para continuar su camino. Entonces vamos a ver que cumple con todos estos puntos que nos dice Klein, que ya les leí 2 veces inclusive. Una vez que le sacaban el corazón al individuo, además de que la gente descansaba porque ya se alimentaba el sol, pues seguía la siguiente parte, que era la parte final, ya la parte del desmembramiento, donde les cortaban la cabeza y les cortaban una pierna. La pierna y la cabeza se quedaban en el templo. La pierna se la comían los sacerdotes y la cabeza la colgaban en el edificio Zompantli. Había 7 edificios Zompantlis alrededor de toda la ciudad de Tenochtitlán, y había
infinidad de cabezas humanas colgadas ahí que seguramente servían para el control poblacional de pues, tanto de ellos como de todos los pueblos que habían conquistado ya. Ahora bien, ¿qué hacían con el cuerpo? El cuerpo lo aventaban por el templo y iba rodando, sacando toda la sangre que le quedaba, manchando todas las escaleras, y recogía el cuerpo el dueño del mismo y se lo llevaba a su barrio para hacer un rico pozole. No sé si estaba tan rico, pero sí hacían pozole con él. Otro momento que cumple con esta descripción de la manía la vamos a encontrar cuando hacían las guerras floridas, porque para tener tantos sacrificios tenían que ir a hacer una guerra en particular. Esta guerra no tenía la finalidad de conquistar el pueblo, sino más bien de capturar enemigos, guerreros fuertes, enemigos, para poderlos sacrificar. Pero antes de esto también había estos rituales donde había un despliegue muy grande de energía, donde había bailes, donde había todo esto, y al capturar al enemigo ya lo traían para los sacrificios. Y pues a mí me parece que ahí también hay un elemento bastante maníaco que podemos comprender. Pero bueno, luego hay presidentes que hablan de cómo era la grandeza de los pueblos prehispánicos, como en esta ilusión y con fines completamente políticos. Aquí no tenemos ni un fin político, simplemente es la propia pasión por descubrir y conocer más del pueblo prehispánico, de la psicología y del psicoanálisis, y hacer esta clase de análisis, ¿vale? Pero pues hay que comprender que eran otros tiempos, que eran otros pueblos y que posiblemente no todo era tan bello como se cree. Me da mucho gusto haber terminado de grabar este video, en verdad, porque me costó muchísimo trabajo. No únicamente escribir el guión, sino también pues todos los videos que hice, y grabar este en particular creo que ha sido uno de los que más trabajo me ha costado. Pero bueno, ya estamos terminando de grabarlo, así es que te voy a pedir por favor que ahora que viene el Día de Muertos, el Halloween, se lo compartas a gente que le interesa todo esto y que quieras asustar con estos rituales, ¿vale? Y pues recuerden que quien trabaja con su salud mental no va a estar haciendo rituales maníacos donde sacrifican gente, y se atreverá a enfrentar sus propios deseos. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video, que posiblemente vaya a ser de Batman y el Guasón explicando esta manía y esta depresión. Pero bueno, hasta el siguiente video.